Íbamos caminando, veíamos un cartel, se busca empleado de tal cosa, yo le decía, llama y dile que es venezolana. Y llamamos, hacíamos la preta y decían, no, venezolano no, extranjero no, solo peruano. Hay mucho desempleo en la calle. Gente desesperada, madres de familia, madres solteras con niños que han quedado sin empleo. Ha mermado el trabajo, hay menos pedidos. Anteriormente hacíamos de 12 a 17 pedidos un sábado, ahora 9 rezándole a Dios. Creo que este tema de migrar es como que fue un choque psicológico y yo me harté, viste, ya yo no quiero migrar a ningún país. Con Víctor nos conocemos hace tiempo. En el año 2014 lo visité en su Venezuela nativa. 5 años más tarde el destino nos hizo reencontrar en Salta, Argentina, a donde Víctor había migrado con su familia a causa de la crisis venezolana. A fines de 2025, otra vez en Salta y en el medio de la crisis producto del gobierno de Javier Milei en Argentina, lo encuentro nuevamente, ahora a punto de volverse a su país, cosa que efectivamente termina haciendo. De manera que la historia personal de Víctor atraviesa por 2 fenómenos políticos quizás más extremos del continente: la persistente presidencia de Nicolás Maduro en Venezuela, considerada izquierdista, y la cuarta vuelta a políticas neoliberales de derecha en Argentina. Sin embargo, el mensaje que nos deja Víctor y su familia no es político partidario, sino de pertenencia. Al final, la tierra parece ser lo que nos permite enraizar y lo que nos llama para volver. Los invito a escuchar el 5º capítulo del podcast Radio Escuchante. Decidí salir en el año 2017. La situación, estaba caótica y precaria, había mucha escasez de alimentos y había muchas mafias, mucha delincuencia debido a la inflación y a la precariedad que había en el pueblo, digamos. El producto que consumimos más en mi país, que es la harina, la famosa harina pan, que no tiene nada de pan, es harina de maíz precocida. No se encontraba harina de maíz, no podías encontrar aceite, no podías encontrar, por ejemplo, un producto muy básico como es el pollo, el huevo. Llegó a pasar que en el 2016, entre 2016 y 2018, estuvo tan difícil el tema de que, una ciudad del país podría estar 2 semanas sin ver pollo, por ejemplo. Entonces, tendrías que sustituirlo por yuca, por granos. Y el tema de, por ejemplo, el pollo, te doy un pequeño ejemplo. Se corría la voz entre los barrios de que mira, va a llegar en el chino de la esquina, va a llegar pollo, tal día y tal hora. Entonces, salían 2.000 personas corriendo al super chino, llegaba el pollo, llegaba un camión con 500 pollos nada más, limitado. Imagínate, para 2.000 personas, entonces llega un momento que las otras 1.500 quedan sin pollo y se armaba la locura, intento de saqueo y estuvo tan precario este tema, el tema del alimento que estos sucesos pasaron. Y varias veces tenía que llegar la policía o estaba el ejército tratando de controlar a la gente, había que dispersar a la gente, ¿viste? Bomba lacrimógena terminaba en problemas. En bomba lacrimógena capaz que hasta represión. En 2017, ¿vos qué comés en Venezuela? Mucha yuca. Yo criaba gallinas y me tocaba ir comerme las gallinas porque no queda de otra. Cuando quedó la última, ¿cómo fue eso? Ahí tomé la decisión. Cuando yo vi que ya me quedaban de 35 gallinas, me quedaban 10. Yo dije, me tengo que ir. Vendí una Ford F100 que tenía ahí. Tomé la decisión ya que mi pareja, Génesis, recién había dado a luz a Luciano, nuestro primer hijo. Ayer cumplió 8 años exactamente. Entonces, ella estaba amamantando, ya estábamos en una situación muy precaria y yo vendí esta camioneta en muy bajo costo. Ya no me daba el bolsillo para mantenerla.
la camioneta, ¿viste? Batería, que también había escasez de muchos repuestos de auto. Entonces, bueno, decidí venderla y me arranqué un viaje para Lima, Perú. Tardé, no sé, 1 o 2 semanas. ¿Cómo fue? Una experiencia muy loca porque, bueno, en las fronteras entre Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, había muchas personas. Era un éxodo que estaba pasando en ese momento en el país. Y yo me di cuenta hasta que llegué a la frontera. Muchas personas migrando, familia entera, con perros, gente mudándose. Y tal cual como cuando hay un éxodo en una guerra, algo así. Y no teníamos una guerra anunciada en Venezuela, porque no había guerra. ¿Cómo te va en Lima? En Lima me fue muy bien, excelente. Había muchos venezolanos, encontré trabajo en una empresa de mi rubro, que es la parte de logística. Fui supervisor de logística por 4 años aproximadamente, y antes de esto tuve un cargo como de analista de logística 3 años antes en el Ministerio de Alimentación, una empresa del Estado de Venezuela que produce aceites y grasas. Es una refinería, una empresa que tuvo en su momento 2.000 trabajadores. Estuvo muy bien económicamente en la época de Hugo Chávez. Ya después, con la muerte de Hugo Chávez y llega al poder Nicolás Maduro, bueno, como que todo se complicó más. Es como que se hubiese derrumbado una columna de un rascacielos, digamos. Eso pasó en Venezuela, tal cual. En Lima yo viví exactamente 9 meses. Y a los 2 meses yo haber llegado, tuve la suerte, también uno con constancia y responsabilidad e insistir. Bueno, trabajé mucho y reuní dinero y le envié el dinero a Génesis. Y Génesis se inicia el viaje con el niño con 4 o 5 meses de nacido. Muy chiquito, esta misma travesía que yo me he tirado por tierra. Desde Venezuela, Valencia, hasta Lima. Habrá tardado ella aproximadamente entre 8 o 10 días aproximadamente. ¿Qué pasaba por el camino que el camino se extendía tanto? Que atrasaban la frontera. Era una traba en ese momento. Una frontera, por ejemplo, yo llegué a la frontera de Ipiales, sería Colombia, Ecuador, y llegué un día, no recuerdo el día exactamente, qué día de semana, pero era un día de semana. Llegué mediodía. Y había un grupo de personas, había demasiada gente, había cola, incluso nos marcaban con unos números, no sé, yo era el 2500 y pico, que no me acuerdo el pico. Llegué al mediodía y logré sellar a las 7 de la mañana del otro día. Entonces esas eran las trabas que teníamos. ¿Por qué solo 9 meses en Perú? Bueno, llegamos a Perú, un país lleno de oportunidades en su momento. Me gustaba, sí, pero no. Porque, llegamos a Lima, lamentablemente, pero bueno, también a Lima le agradezco mucho. Me hizo crecer mucho como persona. Y bueno, Lima es una ciudad con una gran población. Exceso de población, hasta de coches, de autos. El tráfico es una locura. Como todas las capitales, insegura, inseguridad. Hay problemas también sociales. Y bueno, con el tiempo, a los 3, 4 meses... empezó a ser invadida por delincuentes en nuestro país, lamentablemente, pero es triste decirlo, pero es la realidad. Empezó a llegar muchos migrantes de nuestro país a robar, a delinquir, a hacer desastres, secuestros, sicariatos, de todo. Una locura. ¿Lo viviste personalmente? En varias oportunidades llegué a ver robos, sí, yendo al trabajo, volviendo a casa, ¿viste? Desde el trabajo. Y eran paisanos, lamentablemente. Y esto generó un odio hacia el venezolano por parte del pueblo peruano. También fue vendido por los medios de comunicación, que son muy amarillistas en Perú. ¿Y dónde no son amarillistas? Bueno, a nivel mundial, en todos lados. Entonces, ellos vendieron esta xenofobia y este odio. Porque lo llegué a ver, tuve tele en mi casa, ¿viste? Y en la noche veíamos las noticias y era una locura. Bueno, era una locura total. Tanto así de que nos hacían llamar como que los malditos del Tren de Aragua, ¿viste? Los malditos venecos. Entonces, bueno, esto generó una xenofobia tan grande que ya sentíamos mucho rechazo por parte del pueblo peruano. ¿Tenías esas situaciones en la calle que alguien te gritaba? Sí, claro que sí. ¿Cómo fue? Incluso muchas veces tuvimos experiencias que yo le contaba a Génesis, y hay xenofobia, y ella, bueno, sí, ¿tú crees que sí? Listo. Íbamos caminando, veíamos un cartel, se busca empleado de tal cosa, yo le decía, llama y dile que es venezolana. Y llamamos, hacíamos la preta y decían, no, venezolano no, extranjero no, solo peruano. Y ya no te querían alquilar tampoco habitaciones ni departamentos. Y para nosotros ya eso costaba mucho, ¿me entiendes? Porque ya como que no tenía oportunidades de nada. Te cerraban las puertas solamente por la nacionalidad. Nos metían a todos en el mismo saco.
entiendo al pueblo peruano también, porque es triste de que estés en tu país y venga, no sé, una migración extranjera a delinquir y hacer desastre, y que no haya un control por parte de los gobiernos. ¿Cuál fue el momento que te decides ir? ¿Qué fue? Hubo como un acto de rechazo por parte de un colector del transporte público. Una mañana que voy a trabajar, voy al fondo del bus y el hombre está cobrando el dinero, yo le pago, él me da el ticket, él se vuelve a ir, vuelve otra vez a pasar como a ver quién fue que le faltaba por pagar o el que acaba de subir, porque la persona, el pasajero subía y él luego al rato era que pasaba y cobraba. Y daba un ticket como para saber a quién ya le había pagado. Entonces, bueno, él se va, pasan varios minutos, ya habían subido y bajado varias personas, él vuelve a pasar a cobrar y me cobra y yo le digo, no, yo te pagué hace un rato, bueno, yo me monté en la CT, se llamaba justo esa zona en donde yo tomaba el bus. Y él escucha mi acento y me reconoce y me dice, no, págame porque no me has pagado, me dice. Yo, sí, loco, pero es que te pagué, aquí está mi ticket y tal. Y viene y me responde y me dice, qué raro ustedes siempre pendientes de robar a la gente, qué tal, ladrones, sucios. Y cuando me insulta de esta manera o me humilla, yo me paro y le digo, no, vale, tú estás loco, hijo de puta, le dije. Pero cuando le digo hijo de puta es como que fue un insulto muy grande para él. Y el loco se me viene encima y me ha golpeado en el pecho. Y cuando me golpea en el pecho, lo empujo y lo golpeo en la cara, ¿me entiendes? Y ahí se prende el problema y empieza todo el mundo a gritar, toda la señora y toda la gente de los pasajeros empiezan a gritar por la ventana del bus, a llamar a la policía, ¿viste? ¡Policía, policía! Un hombre. Entonces, claro, que van a pensar que estoy robando. Siendo venezolano, ya yo tenía esa desconfianza y me daba miedo que me fueran a inculpar por algo de que nunca he cometido. Bajo corriendo el bus como puedo, empujando gente, porque se paran varios hombres como a separarnos, y yo salgo corriendo del bus, me voy, y cuando ya estoy varias cuadras, justo estaba cerca de la empresa, por suerte. Y bueno, toqué, entré, y cuando volví a casa, que me encontré con Génesis, y le dije, no, vámonos a la mierda. Ya esto ya no da para más. Ya la situación está como que saliendo de sus manos, ¿viste? Y cada día había más noticias de que un venezolano fue golpeado, que fue insultado y lo bajaron del bus, ¿me entiendes? Ya había este problema. Cada día era como más precario y era mucho peor para nosotros como migrantes. Luego, cuando decidimos irnos, una Navidad, renunciamos a los trabajos, dejamos todo, regalamos lo que pudimos, vendimos lo que pudimos y hemos tomado un bus para Arequipa. Bueno, estuvimos varios días en Arequipa y nos gustó la ciudad, muy lindo, muy diferente a lo que era Lima. Era como más pasivo, más tranquilo y éramos un poco más aceptados. Pero bueno, seguimos el viaje porque nuestra meta era venir a Argentina. ¿Y cómo les fue? El viaje, al principio bien, todo hermoso en Arequipa. Llegamos a la frontera de Saguadero, que es frontera de Perú-Bolivia. Justo para Navidad llegamos en un mediodía del 24 de diciembre del año 2018. Llegamos, Génesis había entrado al país, pero nunca había hecho residencia en Perú. Hablo de Perú. Yo sí tenía residencia en Perú, pero bueno, ella estuvo 7 meses, dos meses menos que yo. La residencia tardaba por la cantidad de venezolanos que había. Creo que la población en todo el Perú superó los 2 millones en su momento. Ahora creo que está 1,5 millones, si no me equivoco. Bueno, en ese momento tardaba mucho la residencia. Génesis no tuvo la oportunidad de hacerlo. Nos fuimos, ya tenía más de un mes ilegal. Tuvimos que pagar una multa. Luciano, que fue un niño que viajó sin documento, ya que en Venezuela, bueno, tener documento, nace un niño y a partir de los 9 años, el SAIME, que es la institución que nos identifica, recién otorga una cédula o un DNI, como le llaman afuera, a los niños. Bueno, puede tener un pasaporte, pero por la escasez que había de alimentos, de productos y de materia prima, era muy difícil obtener un pasaporte. Y fue solicitado incluso con varios meses de anticipación, cuando el niño recién nace, pero bueno, nunca le llegó. Y así tuvimos que sacarlo porque no teníamos otra opción. Entonces, bueno, varios países sí lo aceptaban, como en este caso Colombia, Ecuador, Perú fue difícil entrar, pero lo aceptaron al final. Cuando salimos de Perú, Migración nos dice, bueno, ustedes pueden salir, tienen documento, no hay problema, pero sí nos dicen de que el niño para volver a entrar al país tenía que tener un documento.
ya sea cédula de identidad venezolana o pasaporte de viaje. Cruzamos a Bolivia, Bolivia nos niega el ingreso al país totalmente. ¿Por qué? Sin negociación, nos niegan sin negociación. Estrictamente, y bueno, listo, lo aceptamos. No era legal, un niño compartía nacimiento en Bolivia, se le entiende. Y bueno, llegamos a Bolivia, no pudimos pasar, ya era la tarde, ¿viste? Insistimos en esa desesperada, ¿qué vamos a hacer? Porque no podía ir a Bolivia, no la dejaban pasar por el niño, digamos, y no podíamos volver a Perú. Ya no había vuelta atrás, yo podía volver solo, pero no lo iba a dejar a ellos ahí en la frontera. Entonces, bueno, quedamos como en el puente internacional, así que mierda hacemos ahora. Sin ayuda de nadie y sin guía de nadie. Bueno, alquilamos una habitación para pasar la noche ahí porque ya no nos quedaba otra opción. Esa frontera es 24 horas, está abierta a las 24 horas, no cierra. Día feriado, Navidad, siempre está abierta. Nos quedamos, tuve la idea yo de que ella sellara sola, después selló yo y dijimos, bueno, la vimos fácil, ¿viste? Bueno, vamos a pasar a Bolivia con el niño así legal y nosotros sellamos. Ellos nos habían sellado por 30 días. Y bueno, en el camino, llegando a La Paz, creo que 45 minutos antes de llegar a La Paz, a la capital, está un pueblo que se llama Las Lajas y ahí había un control migratorio. Y bueno, ahí descubrieron que llevábamos el niño ilegal, nos han bajado del bus, nos han hecho una deportación. El jefe de migración en ese momento se negaba a darnos alguna ayuda o a ceder de que nosotros continuáramos con el viaje hasta Villazón, frontera con Argentina. ¿Cómo se sentían? No, desesperado. Así como que desamparado, ¿viste? Como que no tuviéramos ayuda de nadie, no sabíamos qué hacer. Nos pasó 1000 cosas por la cabeza pensando cómo podíamos solucionar todo esto. Me pasó 1000 ideas por la cabeza de, bueno, no sé, de volver, si me deportaban, que me iban a deportar, a Perú, tratar de irnos ilegal, no sé, hasta Tacna, que es la frontera con Chile, venirnos, no sé, por Chile y San Pedro Atacama y llegar a Argentina. En fin, el chico que nos hace el proceso de deportación, chico joven como de nuestra edad, ya había viajado, ¿viste? Boliviano, y él fue el que nos intentó de ayudar, nos ayudó en realidad. Para nosotros, este hombre fue como un ángel, ¿viste? En el camino. También nos hemos portado bien y creo que la vida como que nos lo devolvió, digamos. Me dice, yo los puedo ayudar de esta forma, es la única, porque había hablado con el jefe le dijo, no, totalmente, depórtalo, no se puede hacer más nada. Y el chico nos dice, bueno, los voy a deportar, cargar nuestros datos en el sistema, le toma foto con su celular en la pantalla del computador y nos dice, bueno, tengo la foto con los datos, yo voy a cargar estos datos de ustedes en 24 horas, que sería el 25 en la tarde que él volvía otra vez a su turno de trabajo. Les doy 24 horas para que crucen Bolivia. Me dice, los entrego a la policía, los van a llevar otra vez a la frontera de Desaguadero, del lado peruano van a quedar y esperen ahí un tiempo, no sé, aproximadamente 2 horas, van a tomar una combi que debe estar saliendo a cierta hora de allá a la frontera, van a pasar por aquí por Las Lajas, calculando, no sé, creo que eran las 3:45 en ese momento de la tarde, y él nos dice, bueno, justo a las 3:30 hay cambio de guardia de mis compañeros. Hay cambio de guardia, este va a ser el único control en todo el país. No hay otro control que esté trabajando hoy Navidad 25 de diciembre. Así que si ustedes pasan por acá y hay cambio de guardia, hay un momento, un tramo de cierta hora, de media hora o 40 minutos, capaz que de 1 hora que no hay guardia, no hay control. Esa es la hora que debería pasar la combi que vayan a tomar. ¿Te acuerdas ahí cuando tomaron la combi? Están llegando a Las Lajas y pensando, ¿me va a haber guardia o no? Si nos volvían a agarrar, bueno, dicho por el mismo chico, si nos volvían a agarrar nos iban a pasar a La Paz, capaz que a un ministerio público, ¿viste? A un juicio ya con un fiscal, un juez, y vamos a terminar con una deportación directa a nuestro país, a Caracas. Bueno, pasamos, logramos llegar a La Paz, llegamos a la terminal y justo salía un bus en 1 hora, en 2 horas, a las 6 de la tarde, para Villazón, la frontera. Llegamos, pasamos directo a Migración Argentina. Cuando nos piden nuestros documentos para el ingreso a la Argentina legal, mostramos la misma partida de nacimiento del niño y nos dicen lo mismo que en que en Bolivia, perdón, que no podían ingresar al niño, al chico, porque bueno, no tenía un documento de viaje. Y una partida de nacimiento para ellos no era tomado en cuenta como un documento de viaje en este caso. Nos niegan el ingreso, nos dicen que
que volvamos a La Paz para ir a la embajada de nuestro país y hacer un salvoconducto para el niño, ¿viste? Que pueda viajar así. Y yo le digo, no, que no puedo. Que tenía una deportación de Bolivia, más bien venía pasando el país ilegal toda la noche y no podíamos, era imposible que nosotros volviéramos a La Paz. Imposible. Porque íbamos a tener un problema legal con la justicia. Y cuando le estamos contando esto, el jefe de migración argentina está dentro del tráiler de la oficina, escucha el caso y le saca nuestro documento al empleado y le dice, envíalos a mi oficina que hablen conmigo. Y bueno, el hombre fue un poco, al principio fue muy fuerte con nosotros, como muy duro, no fue tan abierto, pero bueno, como que al final tuvo compasión y nos ayudó. Nosotros redactamos una carta de solicitud de refugio. ¿Cómo la ablandaste? Diciéndole la verdad. Siempre la verdad por delante y es como que a uno se le abren las puertas. Le dije que bueno, porque él me pregunta ¿y cuál es el interés de entrar a mi país? Y yo le digo, mira, si yo te digo que voy, no sé, a hacer turismo en Puerto Iguazú, Cataratas de Iguazú, la Patagonia, Salta Capital, te miento, le dije. Vengo a tratar de darle una nueva vida a mi hijo y bueno, y otras oportunidades que no tenemos en nuestro país, que está en carencia. Y el hombre como que lo acepta. Y bueno, nos recibe la carta de solicitud de refugio, nos dice que lo tiene que enviar por la CONARE, que es la Comisión Nacional de Refugiados de la Argentina. No sé si existe todavía este ente público en la actualidad. Lo envía a la CONARE a Buenos Aires y él dice, bueno, tienen que esperar que lo aprueben para yo poder darle el ingreso a la Quiaca, a Argentina. Y nos dice que puede tardar 1 hora, 2 horas, 1 semana y hasta un mes. ¿Había más gente esperando? Sí, había muchos venezolanos esperando. Muchas familias grandes, papá, mamá con 4 niños, padres de ellos, abuelos de los niños, ¿viste? Eran como eran familias saliendo del país, millones de gente. Corrimos con la suerte de que a las 2 horas, hora y media, nos llaman por el apellido, Salcedo Luciano. Y sí, llegué, conseguí trabajo rápido, conseguimos alquiler, nos instalamos y bueno, ya aquí llevamos 7 años aproximadamente viviendo, haciendo vida aquí en Salta Capital. Argentina, a pesar de sus dificultades, es un país que todavía está lleno de oportunidades. O en ese momento había muchas más oportunidades que ahora. Mira, fue una vida normal, igual que un ciudadano argentino. Tuvimos acceso a tarjetas de crédito, trabajos en blanco y tuvimos muchas oportunidades. Y bueno, el país, a pesar de la inflación que había, porque era una inflación muy grande, había bonanza, ¿viste? Había dinero en la calle, había consumo, había comercio. Lo que montaba vendías, ¿me entiendes? Bueno, y te podría ir bien. Nosotros éramos dependientes de empresas, éramos empleados dependientes. Génesis todavía es empleada dependiente. Y nos fue súper bien, teníamos oportunidad igual que un argentino de irnos fin de año a las Cataratas de Iguazú, vámonos 2 semanas de vacaciones a la Sierra de Córdoba. De verdad que sí, la pasamos muy bien, fuimos muy felices. Hasta el sol de ahora, bueno, sí, digamos que todavía somos felices, somos gente afortunada en comparación a otras personas argentinas que ahora se la están viendo más difícil. Después me voy a delivery, me iba bien al principio. ¿Te despiden del trabajo? ¿Cómo fue? No, yo me fui. Yo me cansé porque había mucho abuso. Había mucho abuso con los trabajadores. Me di cuenta que el dueño de la empresa ingresaba puras personas sumisas, ¿viste? Que le daba miedo. Era gente más que todo del campo, de los alrededores de Salta Capital. Entonces, bueno, metían estas personas, les daban oportunidad a estas personas para aprovecharse, que eran personas de bajos recursos, necesitando trabajo y bueno, le pagaban un miserable sueldo por un trabajo que era muy fuerte. Yo hacía 10, 12 horas, entraba, no sé, 8:30 de la mañana y no tenía hora de salida. Y no me pagaban horas extra y no tenía, un ingreso legal como tal, sino como monotributista independiente, para así no tener un beneficio como un trabajador en blanco acá en la Argentina. Y bueno, yo me fui cansando de esto y me fui. Y bueno, de ahí empecé a trabajar con el tema de deliveries, de las aplicaciones. Con esta aplicación llevo 3 años y un poco más. Anteriormente, en una jornada de 3 horas, un sábado, teníamos, no sé, entre 12 a 17 pedidos, depende de la demanda.
Y siempre había alta demanda los fines de semana de noche. Ahora no, ahora ha mermado un montón. Más que todo este año siento de que como que tenemos todo el agua hasta el cuello acá en Argentina. Muchas deudas, no llegas a fin de mes, tienes que, juro, endeudarte con una tarjeta. Alquiler, que es muy elevado el alquiler. La comida está muy cara, el costo de la comida es muy elevado, es muy alto. Entonces, bueno, hay mucha gente que no tiene acceso capaz que a los 3 platos de comida diario. Está muy complicada la situación actualmente. Hace 2 meses para acá veo mucha gente desesperada y angustiada en la calle porque son personas que, bueno, viven alquilados, tienen familia, tenían un trabajo estable y con el gobierno actual muchas empresas han cerrado por crisis económica porque ya no pueden sostener los aumentos de servicios, de alquileres y del tema de impuestos. Está matando a los microempresarios o a las pequeñas empresas. Hay mucho desempleo en la calle. Gente desesperada, madres de familia, madres solteras con niños que han quedado sin empleo. Y actualmente hay una cantidad muy grande de compañeros de trabajo delivery. Hace 2 años para acá, comentamos así entre los más antiguos, que es gente que tiene entre 5 a 3 años, como en mi caso, que bueno, comentamos esto, que qué locura, que ha mermado el trabajo, hay menos pedidos. Anteriormente hacíamos de 12 a 17 pedidos un sábado, ahora 9 rezándole a Dios. 9 pedidos, llegamos un sábado en la noche, pero con suerte, ¿viste? O bueno, un domingo también. ¿Por qué? Porque ahora hay más ingreso de nuevos delivery, por este caso del desempleo. Hay personas que no les queda de otra. Actualmente tú ves muchas mujeres, que eso no se veía antes, porque bueno, aquí un poco la sociedad es conservadora y como machista, que como que la mujer no podía trabajar de taxi, o era mal visto, ¿viste? De taxi, y ahora ves mucho eso. Muchas mujeres desempleadas que tienen auto, coche, y bueno, y no les queda de otra que trabajar con las aplicaciones. Delivery, Uber, Didi, que es una nueva aplicación acá. Mucha gente desesperada que te para preguntarte cómo hace para trabajar, porque no le alcanza el sueldo, otros porque fueron despedidos y tienen que pagar cuotas, tienen que pagar deudas. Un señor que fue hace aproximadamente un mes y yo lo vi, un señor bien vestido, ¿viste? Y me preguntó por lo mismo y tal cual, se quedó sin empleo, estaba desesperado, paga alquiler, tenía una moto nueva que sacó hace unos meses antes que lo despidieran. Una moto en cuota porque ya la gente no tiene acceso a comprar una moto de contado. Y una moto acá está costando por ahí $3,000, $4,000. Una moto nueva a 0 kilómetros. Y no todo el mundo tiene acceso a eso. Es muy complicado, es muy difícil. Si la llevas a cuota te meten un 150% de intereses. Entonces tienes que durar 3, 4, 5 años para pagar una moto. Entonces bueno, el señor tenía cuotas que pagar, tenía muchas responsabilidades que pagar. Y me pregunta desesperadamente cómo hace. Yo le expliqué cómo bajar la aplicación y que bueno, que más o menos puede ganar por semana 250 mil pesos por semana, trabajando 8 horas, a veces 10 horas por día. Eso es interesante también. Génesis trabaja en una empresa que alquila autos. El rubro turismo, sí, acá en Salta. ¿Cuál es la situación ahí? Eso está súper difícil, eso yo lo veo complicado. Eso también nos está empujando también a volver a nuestro país. Esta empresa le ha afectado mucho porque por el costo de vida del país, la industria turística, que es muy grande, muchos extranjeros viajando por Argentina para ver los paisajes del norte, de la Patagonia, del centro del país, las grandes ciudades que tiene hermosas, ha mermado un montón. Yo creería que ha bajado un 80% el turismo internacional en el país y nacional también. ¿Y la cantidad de gente empleada en esa empresa? Una barbaridad, ¿no? Esa empresa creo que tenía más de 100 empleados y debe estar quedando, yo creo que si te digo 20 empleados, te estoy exagerando. Pero la empresa va en quiebra prácticamente. Todo está caro, nadie quiere gastar nada, ya la gente como que no ve prioridad a rentar un auto. Y bueno, y está muy mal el país, está muy mal la empresa. Estamos esperando a ver qué va a pasar con Génesis. Nuestro plan era volver a Venezuela en diciembre. Yo creo que creería que se va a adelantar para un mes antes.
oportunidad de visitar a mis padres en Estados Unidos, Norteamérica. Están mis hermanos, mis cuñados, sobrinos y mis padres también. Están entre los 10 años a 7 años que se fueron, que ellos migraron hacia Estados Unidos. Estuve allá unos meses el año pasado y bueno, hice un pequeño capital. Pude invertir en un terreno, compré el terreno con intenciones de hacer un proyecto. Eso se fue derrumbando, no sé, en fracciones de 3-4 meses. Fue una locura. En septiembre del año pasado, 2024, adquiero el terreno de contado, compro el terreno y ya en diciembre insostenible la economía acá. Ya en diciembre que teníamos que iniciar la construcción, era una locura. Mano de obra, más de $10,000 por un espacio, no sé, de 20-25 metros cuadrados, un lugar muy pequeño y era como insostenible, no lo podíamos pagar. Nos salía mucho más barato vender el terreno acá e invertir en Venezuela. Comprar un terreno en Venezuela y construir. Y bueno, tomamos la decisión porque ya tenemos 8 años afuera, sumo un total de 8 años que no volvimos a nuestro país. Y bueno, ya extrañamos nuestras tierras, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras costumbres, comida. Y también recibimos muchos viajeros que venían de Venezuela y ellos nos hablaban que, bueno, que teníamos un hermoso país, que estaba creciendo turísticamente. Se nos prendió la chispa de construir allá y hacer un proyecto de un hostel. Hemos comparado precios y sí, en cuanto al terreno, los bienes, construcción, comida, hay alimentos que tiene 3 veces más barato que Argentina. Un 200% menos, un 100% menos. Vendimos el terreno con este capital, ya estamos construyendo nuestra casa en Venezuela y bueno, esperamos que en un par de meses arranquemos el viaje para nuestras tierras otra vez. Guayaba, papaya, maracuyá, da mucho también el aguacate, mango, mamón, ¿qué más? Guanábana. Después tiene la otra parte de verduras que es pimentón, ají, hay un ají margariteño que solamente esa especie la hay en esa isla y tomate margariteño también. Entonces, bueno, queremos tener esos tipos de cultivos, ¿viste? Que nos ayude, que podamos, esperamos que hayan otras personas con esta misma método de sobrevivir. Y bueno, y que podamos hacer trueques también con esa persona, que yo cultive, no sé, tomate y cambiemos tomate por banana, no sé, ají margariteño por plátano. Queremos criar animales también, queremos intentar con cerdo y ovejas. Tenemos acceso a la playa que está a 1 kilómetro y bueno, estamos muy contentos de volver. De verdad que sí, es como que una nueva vida que vamos a iniciar con este proyecto. Esperamos que, bueno, que podamos seguir ayudando a viajeros y a gente local que lo pueda necesitar. Queremos hacer este hostel que sea muy accesible para todos, viajeros internacionales o nacionales también, ya que la isla, bueno, cuenta con una infraestructura muy amplia de hoteles, hotelería, posadas, pero de altos precios. Bueno, he visto, y uno de los más económicos, una habitación matrimonial para una pareja te puede costar $25 la noche. Entonces, bueno, nuestro proyecto es hacer de que la gente pueda pagar bajo costo. Queremos que sea algo económico, que la gente lo pueda pagar, $4 la noche, $3 la noche, depende. Y bueno, que lo puedan pagar y que el lugar nos pueda mantener a todos, a nosotros y a los viajeros que van llegando, o a los voluntarios que vayamos recibiendo también. Ajá. Entonces, esa decisión de volver a Venezuela, ¿qué función cumple la tierra, la posibilidad de tener un propio pedacito de tierra? Porque supongamos, si tuvieras que irte a, no sé, alquilar en Caracas, ¿también irías o...? No. Yo creo que vuelvo porque tengo esta oportunidad de tener una tierra y de iniciar este proyecto, que este mismo proyecto yo tenía en mente hacerlo aquí en La Caldera, Salta. Bueno, en la provincia de Salta, en La Caldera, un lindo pueblo turístico, tiene mucha agua, en los pies de lo que le llaman yungas, que es selva de altura. Y bueno, un lugar muy verde, muy lindo, y queríamos hacer este proyecto, pues dijimos, ¿por qué mejor no lo hacemos en nuestro país? Que ahora es que necesita de que el venezolano vuelva, de que el venezolano invierta en su país, que ayude a que el país vuelva a levantar cabeza, esté quien esté. Yo ahora pienso que esté, no sé, la izquierda venezolana o esté la derecha venezolana,
hay que ir igual a ayudar a que el país se levante. Ya ahorita estoy como muy imparcial, ¿viste? No me importa quién esté gobernando en el país, pero quiero volver. Has vivido en Argentina y has vivido en Venezuela también, que son dos países un poco lejanos, pero comparten varias cosas. Los dos tienen muchos recursos naturales. Sí. Argentina con oro, con gas, Venezuela con petróleo, con diamantes. Y justo esos países como que siempre les pasa algo, justo siempre hay un quilombo, siempre hay un problema. ¿Tú crees que una cosa tiene que ver con la otra? Son países que tienen muchos recursos naturales, mucha agua dulce, que ahora el mundo está en carencia. Y bueno, creo que estos países toda la vida vamos a ser pisoteados por las potencias. Es tristemente decirlo. Pero yo creo que llegue quien llegue a Argentina, a Venezuela, va a ser este mismo tema. Los políticos que están ahí son dominados, obligados por las potencias a hacer lo que ellos digan. Entonces, bueno, este tema de que ahora Venezuela, bueno, pobrecitos los venezolanos, los gringos, vamos a ayudarlos, que pobrecito ellos, que vamos a devolver la democracia, ya sabemos cuál es la democracia de Estados Unidos. Y no es democracia. Ellos, para mí, están interesados en los recursos. Yo creería que la humanidad tendría que extinguirse y bueno, y otra vez que la Tierra vuelva a su ciclo, ¿viste? Lamentablemente, como para ver una paz en el mundo y que algún país vive en paz, en tranquilidad, eso sí está muy difícil. Yo creería que se tiene que acabar el mundo. Bueno, eso fue consejo para el mundo. Y para vos, tu sueño para tu vida privada, personal, familiar, ¿cuál es tu sueño? Vivir en la naturaleza, quiero mucha paz y tranquilidad. Creo que este tema de emigrar es como que fue un choque psicológicamente para muchos paisanos. Y no nada más los venezolanos, cuántos hay sirios. Bueno, ahí está el caso de Palestina, ¿viste? Con Gaza. Y es un choque psicológico y yo me harté, ¿viste? Ya yo no quiero emigrar a ningún país. Yo quiero volver a mi tierra y no me interesa vivir en Estados Unidos, no me interesa vivir en Europa. Si quiero viajar, claro. Me llama la atención otras culturas, me encanta viajar y hablar con la gente. Me encanta enterarme cómo viven, no sé, en la India, cómo viven en Nepal, cuál es su comida, en quién creen, por qué comen vegetales, ¿me entiendes? Pero quiero vivir tranquilo, vivir del cultivo. Creo que la humanidad va a llegar un momento que está colapsando todo y la humanidad va a estar obligada a tomar las montañas, a retomar otra vez la cría de animales y el cultivo. Porque eso se fue, con tanta tecnología, eso se ha ido apartando. Creo que entonces hay que ir criando a los hijos de que cómo es el campo, cómo hay que trabajar la tierra, porque va a pasar algo en el mundo. Y vamos a tener que, el mismo mundo, la misma guerra, la misma humanidad nos va a obligar a esto, a ir otra vez al campo y a criar animales. ¿Dónde te buscamos, Margarita? En Paraguachí. Paraguachí es la capital del municipio Antolín del Campo. Ahí donde está el eje costero más turístico de la isla. Estamos cerca de Playa El Tirano, 1 kilómetro, 3 kilómetros de Playa Parguito. ¿Qué se ve de este lugar? Tenemos vista al mar, claro. Mar Caribe del lado del este y ahí puedes ver amaneceres. Yo creería que íbamos a ser muy felices. Eso es lo que buscamos y es nuestro objetivo. Y eso es lo que te deseamos. Muchas gracias, claro. Muchas gracias, vos. Bueno, ¿y cuánto sale? 1 hora clavada, mira, justo. Exacto, loco, 1 hora, pero bueno, yo pensé que hablé, no sé, 10, 15 minutos. Y bueno, y esta entrevista la podemos continuar cuando desees, Boite. ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bueno, ya por acá, por Venezuela, de hace casi 6 meses, encontradas muchas emociones, cruzadas, digamos,
en cuanto a lo que es alegría, felicidad, incertidumbre y bastante miedo, ¿no? Por las versiones y comentarios que había que uno escucha afuera. Afuera que escucha Venezuela, de que todo está en la mierda, de que la policía te mira y te mata, ¿me entiendes? Como que, te lo digo como exagerado, pero la gente también exagera mucho. Y bueno, y si nos guiamos por los medios de comunicación, creemos de que aquí la gente está comiendo la basura. Si hay una crisis, claro que sí hay una crisis. Hay gente que la está pasando mal, claro que sí, eso yo no lo puedo negar. Nos habrán parado como en más de 15 alcabalas, que aquí se le llama alcabalas, afuera sería, no sé, retenes, control. Creo que perdí hasta la cuenta, la veníamos contando, pero fue tanto que después perdimos la cuenta. Y por ahí yo calculo unas 15 o 16 aproximadamente que nos pararon, y en ninguna nos pidieron dinero, en ninguna nos matraquearon, como nos venía diciendo la gente. Y en cuanto a cómo nos sentimos después del regreso, vean, aquí yo creo que me extendí un poquito más. En cuanto a esto, de verdad que yo no lo cambio por nada del mundo, loco. Yo no me arrepiento de haber vuelto acá a mi tierra. La tranquilidad mental y la paz mental que nosotros tenemos actualmente acá, yo no la cambio por nada. Así corten la luz. Tanto así que a mí me llaman de Argentina ahora y mira que 20 por $3,000 al mes, ni loco. Prefiero quedarme aquí comiendo sardina con yuca. Mucha gente me dice, sí, pero ya cortan la luz. Pero bueno, para mí yo lo veo así, es cambiar unas luchas por otras luchas. Entonces para mí Argentina sí me acogió todo bien, pero bueno, Argentina era otro país, yo no tenía casa, tenía que pagar alquiler. El costo de vida en estos 2 o 3 últimos años muy alto. Entonces imagínate, entre alquiler, comida, y eso era un estrés que uno tenía, y uno vivía con esa zozobra. Y eso te enferma, el estrés te enferma. Y ese cambio que nosotros tuvimos drástico de volver acá a nuestra tierra, bueno, esa paz y esa tranquilidad que nosotros tenemos aquí, yo no la cambiaría por nada. Aquí vamos ya metiendo cultivos, metiendo animalitos. Bueno, por ahora tenemos solamente gallinas. Empezamos con 3 gallinas y un gallo, y bueno, ya tenemos 18 en total. Se van reproduciendo. Tenemos 2 cluecas con 7 huevos cada una. Lo más pronto que por ahí tengamos unas 10 más, ya subiríamos la población a 28. Y pronto estoy por meter cabras y ovejas, corderos, para la cría también. Y yo pienso no migrar más. Me gustaría ir a tu continente, claro. Me gustaría ir a Europa, hacia Asia. Pero a vivir, ¿no? Ya yo no quiero vivir en otro lugar. Quisiera ya morirme aquí en mi país. Acabas de escuchar el 5º capítulo del podcast Radio Escuchante. Te invitamos a conocer los episodios anteriores y también a apoyar nuestro trabajo a través de la plataforma Patreon, en donde puedes encontrarnos como Cine y Radio Escuchante. Tu apoyo es muy importante para poder seguir publicando estas historias. Muchas gracias y hasta la próxima.